Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo que vamos a empezar a ver a través de este video son los diferentes arranques o tipos de arranque para motores trifásicos. Debido a que no tenemos las clases presenciales, nos vamos a manejar las explicaciones a través de estos videos o tutoriales para que ustedes puedan resolver algunas actividades en su casa. Si bien ya estuvimos viendo los diferentes tipos de arranques el año pasado cuando estaban en taller de quinto, retomamos la misma actividad. Lo que habíamos visto el año pasado era el tipo de arranque directo, donde el motor trifásico, por medio de un contactor, al pulsar un pulsador de arranque, eh, arrancaba directamente y se podía detener con un pulsador de parada. Si vemos cuáles eran las ventajas y los inconvenientes que podía llegar a este tipo de arranque en motores eléctricos, podemos tomar como ejemplo la placa de un motor de 10 HP, el cual tiene una corriente nominal de 15,1 A. Este tipo de motor que tomamos como ejemplo, dijimos recién que era de 10 CV, 1500 RPN, con 4 polos y que su corriente nominal era de 15 A. ¿Cuál es la desventaja, principal que tiene este tipo de arranque? Es que su corriente nominal en el arranque llega 7,5 veces mayor a la nominal. O sea que para este motor que tomamos como ejemplo, rondaría en los 113 amperes. Lo que hace es que ese consumo sea muy elevado. Por lo tanto, como ventajas tenemos que tanto el par o el torque en el arranque es muy elevado, que eso puede ser una ventaja en ciertas condiciones, pero como desventaja es que tenemos una elevada corriente en el arranque, esos 113 amperes que vimos recién, y por lo tanto una elevada caída de tensión. Esto me lleva a que tenemos que aumentar tanto o dimensionar de mayor manera tanto los cables, y que el esfuerzo mecánico, sea engranaje, poleas y correas, lo que esté acoplado a este motor, también tendrá que estar preparado para esa gran cupla en el arranque. Si vamos a ver el circuito de potencia para realizar este arranque directo, teníamos los distintos elementos como un contactor, un relevo térmico y un motor trifásico. Acá lo que tenemos representado en el circuito eran las tres fases R, S y T, y en este caso hacemos la línea de protección o de descarga a tierra. Cada una de las líneas R, S y T pasaba por el contactor, que este contactor no es más que un equipo electromecánico, que ya hemos visto en años anteriores, el cual cuando se energiza su bobina cierra los contactos. Pasa por un relevo térmico, que es un elemento de protección, el cual me protege a mí que después de un cierto amperaje abra unos contactos y esto permita despegar el contactor y por ende apagar el motor. En este caso, cuando nosotros accionamos el contactor, cierra los contactos y podemos ver que cualquiera de sus líneas R, S y T llega directamente al motor, logrando el arranque del mismo. Si nos vamos al circuito de comando, comúnmente siempre utilizábamos una baja tensión, es decir 24 volt en este caso, el cual para eso pasa por medio de una línea, o sea uno de los vivos, tanto el R, el S o el T, y el neutro, o sea que tiene el transformador una alimentación de 220 volt de corriente alterna, y ese mismo transformador, pasando por un cuadro de diodos, me rectifica y me da una tensión de 24 volt de corriente continua. Con esa tensión de 24 volt de corriente continua, hacemos todo el comando que recién estuvimos viendo. En este caso disponemos de una parada de emergencia, un relevo térmico, un pulsador de parada, un pulsador de arranque, contactos normales abiertos y normales cerrados del mismo contactor y la bobina del contactor como luces de indicación. En este caso, si analizamos el circuito y lo explicamos en su funcionamiento, vemos que la línea pasa por
la parada de emergencia, el cual es un contacto normal cerrado. Luego pasa por el contacto normal cerrado que dispone el relevo térmico, también por el contacto normal cerrado del pulsador de parada, y sigue la línea hasta el pulsador de arranque. Cuando nosotros accionemos, se cerrará el circuito y por ende energizará tanto la bobina del contactor como la luz de encendido. Al energizarse la bobina, inmediatamente se va a cerrar este contacto, que es un normal abierto del mismo contactor, o sea que cuando se energiza se cierra, y por más que nosotros saquemos o dejemos de accionar el pulsador de arranque, el circuito seguirá circulando corriente por esta rama, lo que se llama una autorretención. Bueno, de esta manera el circuito o el motor seguirá funcionando hasta que se pueda abrir en alguno de estos tres contactos, ya sea porque accionamos el pulsador de parada, logrando que este contacto cerrado pase abierto y se corte la circulación de corriente en toda esta rama, o que el pulsador de emergencia sea accionado, también abriendo la rama en este punto, o que por algún consumo superior al estipulado se abra el contacto cerrado que dispone el relevo térmico. Si se abriría este contacto, en el mismo instante se cierra este. Al cerrarse el contacto abierto del relevo térmico, estaría cerrando esta línea y me estaría encendiendo la luz de falla, para indicarme que el motor se detuvo por una falla. En cambio, si se detuviera tanto por el pulsador de emergencia como el de parada, este contacto volvería a estar en posición abierta y esta encerrada, ya que es un contacto normal cerrado que dispone el contactor 1, y de esta manera encendiéndome la luz de parada. De esta manera queda explicado cómo sería el circuito de comando para un arranque directo. Si tenemos en cuenta todo lo que vimos para arranque directo, una de las actividades que se le pedía es que hagan el arranque directo, pero con inversión del sentido de giro de marcha. Como se lo estipulamos en la actividad, para que cambie el sentido de giro en un motor trifásico, vale con intercalar dos fases cualquiera sean de las tres que alimentan el motor. En este gráfico podemos observar que tanto en la conexión triángulo como en la conexión estrella pasaría lo mismo. En esta forma tiene este sentido de giro y al invertir dos de sus fases cambia el sentido de giro. En estrella pasaría exactamente lo mismo. Al cambiar dos de su fase cambiaría el sentido de giro. Si en vez de cambiar estas dos últimas cambiaríamos las primeras o la primera y la tercera, sería lo mismo el resultado. Teniendo en cuenta lo que recién explicamos, paso a la resolución del circuito de potencia para la inversión del sentido de giro. En este caso, en el circuito de potencia, vemos que ya necesitamos de dos contactores, ¿sí? Contactor 1 y contactor 2, el cual la gran diferencia que tienen es que uno está alimentado con la fase R, S y T, como están siguiendo las líneas, y el segundo está alimentado con la fase R, T y S, logrando acá invertir dos de su fase. De esta manera, cuando se accione el contactor 1, el motor tendrá un sentido de giro, y cuando este no esté accionado y sigue el accionado el contactor 2, cambiará su sentido de giro. También podemos observar que en este circuito se usó de un solo relevo térmico. Para evitar el gasto de dos, si se harían con dos, también funcionaría, pero para evitar el costo podemos llegar a hacer las conexiones debajo del contactor 1 y utilizar un solo relevo térmico. Si pasamos al circuito de comando, como se lo había pedido en la actividad, otra vez volvemos a ver que tenemos el transformador para tener una línea de 24 volts, ya que tiene que estar en baja tensión toda la parte que esté en contacto con las personas. En este caso serían los pulsadores. Bien, vemos que dispone de un pulsador de parada, el cual al accionarlo se abriría y dejaría sin corriente cualquiera de las dos ramas. Si analizamos la rama de la izquierda, podemos ver que con este pulsador de arranque energizará la bobina del contactor 1, pegará el contactor 1, me encenderá la luz del sentido horario, se cerrará este contacto, normal abierto pasará a estar cerrado, logrando la autorretención, ya que soltando el pulsador de arranque en ese sentido, seguirá la corriente por esta rama. ¿Qué pasa?
hasta que yo no detenga, ¿sí?, el motor circulando en ese sentido horario, no podré hacerlo circular en sentido antihorario. Esa es la cláusula que le pedíamos para que no accione los dos contactores al mismo tiempo, porque se lograría un cortocircuito entre las dos fases intercambiadas. ¿Cómo se logra eso? Es porque al pegar el contactor 1, como lo dijimos recién, este contacto cerrado del 1 se abrirá. Entonces, por más que yo pulse este pulsador, la corriente llegará hasta este punto y acá no circulará y no podrá energizar la bobina del contacto 2. Una vez que se haya detenido el contactor 1, se volverá a cerrar y así, cuando yo pulse este pulsador, se energizará la bobina del contactor 2, logrando que funcione en sentido antihorario y encendiendo esta lámpara. Al mismo tiempo se abrirá este contacto, permitiendo como seguridad que yo, si pulsaría este pulsador, tampoco arrancaría. Siempre que tenga que cambiar del sentido de giro del motor, primero debo accionar el pulsador de parada. Espero que con estas explicaciones le haya quedado claro cómo es el funcionamiento tanto del circuito de potencia como de comando para hacer la inversión del sentido de giro. Les pido que lo revisen de la actividad, si es que lo tienen igual, o si no, que lo modifiquen para que todos tengamos el mismo circuito y lo podamos entender. Hasta aquí eran las actividades que habíamos visto por el momento. Ahora empezaremos a ver otro tipo de arranque. El arranque que vamos a ver ahora, por ahí los habrán escuchado, que se llama estrella triángulo. Para realizar este tipo de arranque estrella triángulo, que adelantando un poco, lo que me permite es que solucionar el problema que teníamos en el arranque directo, donde la corriente en ese instante de arranque llegaba a 7 veces y media su corriente nominal. ¿Qué pasa? Cuando son motores de gran potencia, eso significa mucho costo y además que puedan saltar todas las protecciones y demás. Por lo tanto, sí o sí tenemos que valernos de algún tipo de arranque distinto al directo. Para ese caso, uno de esos tipos de arranque es el estrella triángulo, el cual el motor comienza a arrancar en un tipo de conexión, estrella, logrando reducir ese consumo en el arranque, y una vez que llega a una velocidad nominal, una velocidad del 70% de la nominal o 60%, se pasa a triángulo trabajando con la corriente nominal y la potencia nominal de ese motor, o sea, por la que fue diseñado. No todos los motores podemos hacer este tipo de arranque estrella triángulo. Veremos ahora cuáles son los motores que sí permiten. Los que tienen conexión 220-380 y que en su placa característica va a tener esta manera, nos explica que en forma triángulo tenemos que poner las chapitas en posición vertical, ¿sí?, se lo debe alimentar con 220. Y si ponemos las chapitas en manera horizontal, que sería la conexión estrella, tenemos que alimentarlo con 380. ¿Qué pasa? En nuestro país, la red de alimentación trifásica que nos provee la EPE es de 380 trifásica. 220 trifásica no tenemos, salvo que nos valgamos de algún equipo electrónico, sino la red es de 380. Por lo tanto, cuando tengamos motores que nos dicen 220 380, ese tipo de motores no permite arranque estrella triángulo. La única conexión es en estrella, ¿sí?, con 380 volt directos desde la línea que nos da la EPE, colocando las chapas de manera horizontal. ¿Qué podemos decir también? Que la mayoría de estos casos son motores menores a 4 o 5,5 CV, o sea, equipos de no tanta potencia. Ahora bien, si miramos los motores donde nos dice que son de 380 a 660, estos sí permiten un arranque estrella triángulo. ¿Qué pasa? En la chapa característica nos va a decir que en 380 tenemos que conectarlo en triángulo, o sea, con las chapitas de manera vertical, y en 660 tenemos que conectarlo en estrella con las chapitas horizontales. ¿Qué pasa? Esto, al revés del anterior, sí permiten arranque estrella triángulo y son para motores de mayor potencia a 4,5 a 4 o 5,5 CV, lo cual de esta manera, como nosotros también tenemos 380
de línea que nos provee la empresa provincial de la energía, en este caso deberíamos conectarlo directamente en triángulo. Pero podemos realizar un arranque en estrella logrando una corriente menor para su arranque, y una vez llegado a ese 60% de la RPM nominal, se pasa automáticamente, por medio del automatismo que logremos con contactores, a estrella, y ahí sí va a entregar la potencia por la que fue diseñado y con la corriente nominal. Bien, si ahora tomamos el mismo motor de ejemplo que tomamos para el arranque directo, que era de 10 HP o 7,5 CV o kilowatt, de 1500 RPM, 4 polos, tenía una corriente nominal de 15,1 amperes. ¿Qué decíamos? Si hacíamos un arranque directo, llegaba a 113 amperes. En cambio, haciendo un arranque estrella triángulo, esa corriente en el arranque no supera a 2 veces y media. ¿Qué quiere decir? Que es un tercio de la corriente que puede tener en un arranque directo. O sea que como máximo en el arranque, con un arranque estrella triángulo, llegaríamos a los 37,8 amperes. Esto también lo podemos observar en la siguiente curva. Fíjense, acá tenemos corriente versus tiempo. La curva de corriente con un arranque directo, que es la roja, vemos que es 7 veces y media la nominal. Esta es la corriente nominal de funcionamiento del motor. En el arranque es 7,5 veces mayor, luego de un tiempo decae y queda en la corriente nominal. Si hacemos un arranque estrella triángulo, que es la curva que está en celeste, podemos ver que en el arranque es 2 veces y media, mucho menor a la que recién vimos, y empieza a decaer. Y donde hace esta curva, vemos que es el pico justo de transferencia entre la conexión estrella y triángulo. Una vez que tiene el triángulo, baja hasta la corriente nominal. Siguiendo con lo que decimos, con este tipo de arranque se logra un arranque a tensión reducida, porque estaría arrancando en estrella donde necesitaríamos los 660 volts y le estamos alimentando con 380. También que la carga no necesite una cupla muy elevada, entonces no tendría problema en que arranque en estrella. Y de esta manera logro que sea un tercio con respecto a un arranque directo, o sea, bajamos de 7,5 veces la nominal a 2,5. De esta forma logramos un arranque que es un poco más suave, y luego sí pasamos a tener la potencia a la que fue diseñada el motor con la corriente nominal, y únicamente en el arranque bajamos esa corriente que es muy dañina para mi circuito. Bien, habiendo entendido un poco cómo es el tema de arranque estrella triángulo, la actividad que les dejo planteada para que resuelvan en sus casas son las siguientes. Primero, verificar la resolución de los circuitos de potencia y comando planteados en la actividad anterior, que era el de arranque directo y el de arranque directo con inversión de marcha. También deben transcribir en la carpeta las explicaciones vistas recientes en las diapositivas. Me refiero a cómo son las conexiones, esta de 220-380 o 380-660, las curvas y cómo varía la corriente con un arranque y con otro. Y por último, realizar el circuito de potencia y comando para un arranque estrella triángulo de un motor eléctrico. Se entiende que el circuito que deben realizar, tanto de potencia como de comando, es por medio de contactores que trabajen automáticamente, lo hagan arrancar al motor en estrella y a un determinado tiempo pasen a la conexión triángulo. Bien, para realizar esta última tarea les voy a dar algunas ayudas como para que no estén tan perdidos. Primero, van a necesitar de 3 contactores, uno que se va a llamar de línea, otro que va a tener la conexión estrella y otro que va a tener la conexión triángulo. Primero arrancará el contactor, o sea, se accionará o pegará el contactor de línea junto con el de estrella. Cuando pase un determinado tiempo, para ello necesitarán de un temporizador, se desactivará o desconectará el contactor estrella y se conectará el triángulo junto siempre con el de línea. Otro dato que le puede servir de ayuda es que desde el motor se sacarán todas las chapas de conexiones, las chapitas, y van a salir 6 conductores. O sea, de cada borne
que tenemos en el motor trifásico van a salir una conexión hacia los distintos contactores. La idea es que lo piensen un poco, pueden verificarlo en alguna página web, pero siempre interpretando o sabiendo el funcionamiento del circuito. Para ello necesito que me hagan el de potencia como el de comando. Para el de comando necesitarán de un contactor, de un temporizador, como lo dije antes, el cual, digamos que a los 10 segundos me haga el cambio tanto de estrella pase a triángulo. El temporizador también posee una bobinita, el cual cuando la energizamos empieza a contar estos 10 segundos. Al cabo de los 10 segundos, los contactos abiertos que tenga este temporizador se cerrarán y los cerrados se abrirán. No es más que eso el funcionamiento del temporizador. Bueno, lo que les dejo planteado es que averigüen un poco cómo es y realicen como tarea el circuito de potencia y de comando para realizar una conexión estrella-triángulo. Lo que deberán hacer es hacerlo en una hoja, o si quieren algún programa, sino en una hoja de carpeta, y sacarle una foto, escanearlo, lo que sea, pegarlo en un documento, un Word o un PDF, mejor sería en formato PDF, con su nombre, apellido y curso, y lo envíen por mail. Pueden enviarlo por mail al que aparece acá en toda la diapositiva, o bien al mail personal que figura en la planilla que está publicada en el Facebook de la escuela de cada profesor. Espero que les haya servido esta clase. Ante cualquier duda o consulta también háganlo vía mail. Será hasta la próxima clase. Hasta luego.